Muy buenas tardes, ingeniero Gastón Marco Flores Ramos y compañeros en general. En esta oportunidad, el Grupo 2 se complace en presentar el tema de procesos productivos y uso de metales ferrosos y no ferrosos. En primer lugar, vamos a hablar sobre los metales ferrosos, que son el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce o forjado, el acero y fundiciones. Como dato curioso, podemos mencionar que el hierro es un elemento que constituye o compone el 5% de la corteza terrestre, haciéndolo el segundo metal más abundante después del aluminio. No está presente, no lo podemos encontrar nosotros en estado puro, como ya sea el oro nativo o la plata nativa, ¿no? Que son otro tipo de metales que se pueden encontrar en estado puro. Siempre va a estar acompañado de otros minerales, por lo cual lo vamos a encontrar en menos de magnetita, siderita, hematita, ¿no? La principal desventaja es que tiende a oxidarse rápidamente. Tiene altas temperaturas de fusión y gracias al dominio que ha tenido el humano sobre este metal es que se ha logrado importantes avances en la industria y en otros campos a través del tiempo, ¿no? Acá vamos a hablar sobre el hierro dulce forjado, el acero y las fundiciones. La propiedad que tienen todos en común es la que ya se mencionó, de que tienden a oxidarse muy fácilmente. Haciendo mención a otras propiedades del hierro forjado es que es de color plateado, es blando mientras más puro sea, es buen conductor de electricidad, admite la forja para moldearlo y es de difícil soldadura. Los aceros tienen excelente dureza, tenacidad, resistencia. Son más duros mientras más carbono contengan y permiten la buena soldadura, ¿no? Admiten también la forja y el mecanizado. Por otro lado, las fundiciones son de mala soldadura y estos son duros debido a la cantidad de carbono que contienen, pero eso hace que su fragilidad aumente y su punto de fusión es menor en comparación al acero y al hierro puro, ¿no? Hablemos ahora de los metales no ferrosos, que como su propio nombre dice, no contienen hierro. Podemos mencionar acá al aluminio, al cobre, al plomo, al níquel, entre otros también como metales preciosos como el oro, la plata, el platino, y otros metales poco comunes como el cobalto, el mercurio, el tungsteno, el berilio y el bismuto. Estos metales son usados mayormente en la industria para, para diferentes fines, ¿no? Podemos encontrar como metales no ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros. Ahora vamos a hablar sobre los procesos productivos de los metales ferrosos y no ferrosos. Bueno, los materiales metálicos ya mencionamos que se dividen en dos grupos, ¿no? Que los metales y aleaciones ferrosas y los metales y aleaciones no ferrosas. La extracción de los metales a partir del material que se nos entrega, de la materia prima, se hacen por dos procesos, el proceso pirometalúrgico y el proceso hidrometalúrgico. En primer lugar, vamos a hablar sobre la hidrometalurgia, que se lleva mediante operaciones por vía húmeda a través de reacciones en fase acuosa y a bajas temperaturas. Eh, la secuencia que tenemos que seguir es la siguiente. En primer lugar, se nos hace entrega de la materia prima. La preparación del mineral se hace a través de la trituración y la molienda, la clasificación y la concentración. Y la extracción del metal se da ya sea por lixiviación, purificación y o concentración o precipitación. Acá tenemos un ejemplo del procesamiento del cobre por hidrometalurgia. Tenemos la materia prima, preparamos los minerales con trituración, como ya se mencionó. La extracción del cobre ya del metal se va a dar ya sea por lixiviación, purificación o concentración, electrólisis o electrodeposición. Por otro lado tenemos la pirometalurgia que se hace mediante operaciones de vía seca y se trabaja con altas temperaturas, como su propio nombre menciona, piro, ¿no? Trabaja con lo que es el fuego. La secuencia y las etapas que tenemos que seguir es, primero se nos entrega la materia prima, preparamos los minerales con trituración y molienda, los clasificamos y concentramos, y ya para extraer el metal lo hacemos mediante el afino, ¿no?
Tenemos acá un ejemplo del procesamiento del hierro y el acero por pirometalurgia. La materia prima podemos obtenerla de las menas de hierro, de coque, piedra caliza. La extracción del hierro por proceso de reducción, chancado y molienda, o la formación de escorias. Y por último tenemos el afino del hierro fundido, que se dan en los hornos básicos de oxígeno o en los hornos eléctricos. Esto sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, mi persona va a exponer el capítulo 3, que son los metales ferrosos y los no ferrosos. Vamos a definir a continuación. Los metales ferrosos son aquellos que contienen hierro en su composición, ¿no? Y estas están aliadas a algunos otros elementos como carbón, azufre, entre otros, ¿no? Y vamos a ver los usos. Estos metales se usan más que nada eligiendo a sus propiedades mecánicas. Entre ellos puede ser el límite elástico, dureza, ductilidad, soldabilidad, elasticidad, y entre otros. Bueno, los usos del acero, ya que este es el metal o la aleación más común de hierro, ¿no? Que se usa en construcción, como sabemos, en la industria naviera, gracias a su resistencia a la salinidad del agua del mar. También en la industria militar, gracias a la resistencia a altas temperaturas. Y también en la industria automovilística ya se dejó de usar, ¿no? Ya que esto es muy pesado para ello. En la industria alimenticia, para la fábrica del acero inoxidable. Bueno, tenemos el uso del hierro fundido. Bueno, esto más que nada gracias a su propiedad que em, nos dice que es moldeable, ¿no? Más que nada por eso. Los metales no ferrosos son aquellas que no contienen hierro en su composición, ¿no? Ya que para esto podemos decir que el cobre, plomo, el zinc, el estaño, entre otros, son metales que se usan así por sí solas, ¿no? O con otras aleaciones, pero menos con el hierro. Y podemos ver sus características. Por ejemplo, podemos rescatar que son maleables y dúctiles, buenos conductores eléctricos y de calor. También podemos decir que su resistencia a la corrosión y a la oxidación es alta, ¿no? También gracias a su sencillo proceso de fabricación. También los usos. Aquí más que nada vamos a ver sus usos gracias a su ligereza. Por ejemplo, en lo que es industria automovilística ya lo han reemplazado al acero, ¿no? Bueno, también son ideales en la aplicación de electrónicas y eléctricas, ¿no? Y su clasificación. Estos se clasifican en tres grandes grupos: pesados, ligeros y ultraligeros, que se va a detallar más adelante. Ahí vamos a presentar el ranking de los países que producen los metales ferrosos y no ferrosos a nivel mundial. Pero vamos a basarnos más que nada en Perú, su ranking de Perú. Bueno, como sabemos, el cobre, Perú está ubicado en el segundo lugar a nivel mundial. En zinc, lo mismo. En plomo estamos a cuarto puesto. En molibdeno estamos cuarto puesto también. En estaño sexto puesto. Y podemos ver también el hierro, ya que Perú es un productor minoritario de este insumo industrial, pero tenemos un gran yacimiento que está en Ica, Marcona. Y podemos ver que también en el top 10 se ubica Australia a nivel mundial con 900 millones de toneladas métricas anuales, y Brasil siguiente con 400, China, India, Rusia y así sucesivamente. Gracias, paso a la... Pasamos al plomo. Los principales minerales para la obtención del plomo son la galena como sulfuro, la cerucita como carbonato y la anglesita como sulfato. La galena es el mineral más frecuente en donde se encuentra el plomo. Está asociado con los sulfuros de hierro, de plata y de zinc. En la metalurgia del plomo tenemos la molienda. Se ayuda a la flotación, tostación que se da en hornos, la agitación, oxidación y finalmente electrólisis.
En la obtención secundaria tenemos que consiste en recoger baterías desechadas y otras chatarras que puedan contener plomo, como aleaciones. Se realiza una fundición en un horno en función del mayor o menor contenido de plomo, finalizando el proceso con una fase de refinado. En la comercialización del plomo tenemos a dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos. China registra en el año 2017 su consumo histórico, ¿no? Con 5.130.000 toneladas, y seguido de Estados Unidos con 1.670.000 toneladas. En los usos del plomo tenemos en cañerías, pesas, proyectiles, municiones, revestimiento de cables. El principal uso se da en baterías. También se usan como pigmentos en pinturas, en barnices para cerámica y en materiales de relleno. El zinc, la producción. El Banco Central de Reserva estima que la producción del zinc crece en cada año. Como principales aportadores tenemos a dos empresas mineras que son Antamina con un 26,6% y Volcan con un 10,4%. Este gráfico nos muestra la producción mundial de zinc. El primer puesto lo ocupa China. En los usos del zinc tenemos en sectores de construcción y transporte mayormente, y en productos en aplicaciones en galvanizados, que consiste en recubrir un metal con la finalidad de evitar su corrosión. También en la fabricación de baterías y la producción de aleaciones. El principal de las aleaciones es la alpaca. La alpaca es una aleación de cobre, níquel y zinc. El proceso productivo del zinc tenemos la extracción, tostación, lixiviación, purificación y electrodeposición. En la comercialización del zinc tenemos aquí la cotización actual del zinc, con un máximo en 2021 de $3.550 por tonelada en la página web de preciooro.com. Continuando, proceso productivo del cobre. El proceso productivo del cobre es la serie de procedimientos que se realizan para alcanzar un cobre de alta concentración, es decir, libre de la mayor cantidad de impurezas. Como primera etapa tenemos la exploración y perforación. La exploración, que consiste en revisar una zona geográfica para reconocer si es que existen indicios de posibles yacimientos minerales. Esta se subdivide, ¿no?, en exploración básica, intermedia y avanzada. En la avanzada vamos a tener los sondajes, que van a ser las perforaciones de gran longitud. Posteriormente tenemos el minado, que va a consistir en la extracción subterránea o superficial del mineral. Para el caso de subterráneo es necesario hacer labores como túneles, galerías, rampas y otros. De esta manera poder acceder al mineral y poder extraerlo. Posteriormente tenemos el cargueo y acarreo. El cargueo consiste en la carga del material y el acarreo en su traslado. Tenemos la chancadora primaria, que es el proceso que va a tratar de la reducción del tamaño del material. El proceso productivo del cobre no es de manera lineal, ya que cuenta con dos protagonistas, sulfuros y óxidos. Veamos, para el caso de sulfuros, se tiene a la molienda. Y a las rocas chancadas pasa por una segunda etapa de reducción de tamaño, para pasar a la flotación, donde el material se sumerge en grandes piscinas, en celdas de flotación, para separar el cobre de otras sustancias, para pasar después a la fundición, donde la pulpa obtenida se introduce en hornos para lograr ánodos de cobre de alrededor del 99,7% de pureza. Posteriormente pasando a la electrorefinación, donde mediante la electrólisis el cobre se corroe de los ánodos para formar cátodos, y acá se llegando al 100% de pureza. En caso de óxidos tenemos a la lixiviación, donde el material chancado forma pilas de lixiviación y sobre ellas se rocía una mezcla de agua y ácido sulfúrico, logrando una solución alta en cobre. Y posteriormente pasando a la electroobtención, mediante el uso de la energía eléctrica, las partículas de cobre se trasladan a los cátodos, alcanzando casi un 100% de concentración. Y por último tenemos el embarque, donde ya los concentrados son depositados en las bodegas de los grandes barcos para su comercialización. Pasamos lo que es el proceso productivo del estaño.
En este caso, hemos tomado como ejemplo la unidad minera San Rafael, que está ubicada en la región Puno. El estaño es un metal suave y de un color blanco, plata, que se obtiene principalmente de la casiterita concentradora. El concentrado de la casiterita impura se concentra más aún usando métodos de gravedad. Aquí vemos el proceso mediante la gravimetría. Vemos el circuito de chancado, donde el mineral va a pasar por una tolva de gruesos, chancadoras primaria, secundaria y terciaria. Luego de la reducción del tamaño de las rocas, van a ser almacenadas en tolvas de fino. Tenemos el circuito de molienda, donde el estaño no liberado va a pasar por una molienda primaria, secundaria y terciaria. El material reducido por la molienda pasa por la segunda etapa de concentración gravimétrica. Tenemos el circuito de gravimetría, que se da por flotación, donde se retiran los contaminantes como el azufre, el arsénico de estaño de la concentración gravimétrica. Posteriormente tenemos el circuito de filtrado, donde se retira la humedad del estaño para ser enviado a la zona de despacho. Zona de despacho. Se deposita el estaño para ser embolsado y enviado, en este caso, a la fundición de pisco para ser convertido en barras. La concentración del material va a ser aproximadamente del 63.5% de pureza. El material que no se ha podido recuperar en el circuito de gravimetría va a pasar a una etapa que es la etapa de flotación, ¿no? Y en esta etapa va a seguir los siguientes pasos, que va a ser la molienda, limpieza del concentrado, flotación del estaño, filtrado del estaño, y el material ya obtenido se va a enviar a la zona de despacho con una concentración del 55% de pureza. Fundición. El proceso de tratamiento de los concentrados de estaño se va a realizar en 4 etapas, que va a ser la fusión, reducción, granulación y limpieza. Refinería. El estaño crudo producido en la fundición va a contener impurezas tales como el hierro, el cobre, el arsénico, entre otros. Planta de subproductos. Ya los circulantes generados en la fundición y la refinería van a ser almacenados y procesados en esta planta. También tenemos la planta de molienda de escoria. La escoria producida en la fundición posteriormente va a ser tratado y va a ser utilizado como relleno en pasta. Posteriormente tenemos lo que es la producción y comercialización. La producción está destinada principalmente a su comercialización en el extranjero. Usos. Se usa como protector del hierro, del acero y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa como para disminuir la fragilidad del vidrio y se usa también como fungicida, tintes y pigmentos, entre otros usos. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora veremos el proceso productivo y el uso del hierro. Uso del hierro puro en la actualidad y aleaciones del hierro. El hierro puro en la actualidad contiene un 92% de pureza y de 2 a 5% de carbono. Se usa muy poco en su forma de hierro fundido, ya que es muy quebradizo. Se oxida rápido. Se usa en bisagras, rejas, pasamanos, muebles. Y ya no se utiliza en la calefacción, chimeneas, farolas, entre otros. La aleación principal del hierro es el acero, porque en la fabricación del hierro siempre suele terminar en acero. Es la más usada en la actualidad, protege y fortalece estructuras, se usa en vías férreas, carreteras, vehículos y objetos domésticos. Y el acero inoxidable contiene un 11% de cromo. Obtención del acero por medios de aceros productivos. El acero y el hierro son términos muy relacionados con el desarrollo y el progreso tecnológico de la humanidad, que se inició cuando el hombre descubre la esponja de hierro. De ahí pasa a la edad del hierro y como consecuencia de esto inicia la siderurgia, que sigue un proceso pirometalúrgico. Este método se realiza en el alto horno y es utilizado porque permite grandes volúmenes de material en el proceso. Ahora veremos las materias primas para la siderurgia, ¿no? Acá tenemos tres materias primas. La más principal es el mineral del hierro, que es la hematita, ¿no? La mena principal, que contiene un 70% de hierro, pero no es la única, porque también hay la magnetita, la siderita y la limonita, que contienen un 50 hasta un 70% de hierro, dependiendo de su concentración, ¿no? Si es posible, se debe hacer un pretratamiento que aumenta la calidad del material en la fundición.
Ahora, el carbón coquizable, que sirve para producir coque y este sirve para aportar la energía necesaria para fundir como gas reductor y el soporte mecánico que necesita la carga esférica. Además de eso, el coque desempeña dos funciones importantes. Una de ellas es como combustible que proporciona calor para la reacción química. Y la otra es que produce el monóxido de carbono para reducir las menas de hierro. Ahora, por último, escorificantes y fundentes, que se usa el óxido de calcio para retirar las impurezas, pero también se utiliza el carbonato de calcio como un fundente que reacciona con las impurezas presentes y las remueve del hierro fundido como escoria. Y también utilizamos el espato de flúor que sirve para bajar la temperatura. Una vez que se cuente con la materia prima, se reduce de tamaño, ¿no? Luego se calienta el carbón hasta tener un rojo vivo y se introduce las tres materias primas y ocurrirán las siguientes reacciones. Primero se generará el dióxido de carbono en la zona de entalajes del horno, que es la parte baja. Y de ahí sube a la zona de función donde ocurre o se genera dos moléculas de monóxido de carbono. Una parte del monóxido de carbono obtenido se usa para la reducción del hierro. El resto se libera para la salida de gases. Y gracias a estos gases se obtiene la siguiente ecuación, ¿no? Que el trióxido de hierro más una molécula del dióxido de carbono nos va a dar dos moléculas de óxido de hierro más el monóxido de carbono, ¿no? No diré más el dióxido de carbono. Ahora veremos ingresos y salida luego del proceso de función en los convertidores. Acá tenemos el input, que es la zona alta, y el output, que es la zona baja, zona de salida, ¿no? En el input tenemos el arrabio líquido, chatarra y fundentes. También tenemos el oxígeno que reacciona con las impurezas. En el output, zona de salida, tenemos el acero líquido, la escoria y gases. Para las principales aleaciones del acero, tenemos el cromo, manganeso, molibdeno, níquel, tungsteno y vanadio. Los usos del hierro en forma de acero tenemos en los edificios e infraestructura. Mitad del acero va para este rubro. Se encuentran en puentes, gasolineras, puertos, aeropuertos, túneles. En el campo de equipo mecánico, que es el segundo más importante, ahí tenemos los ejemplos de excavadoras, pavimentadoras, tractores, grúas, piezas de automóviles. Y en la automoción tenemos que la 9/15 parte de un automóvil son de acero. 1/3 es estructura y carrocería, también es de acero. En artículos metálicos tenemos los ejemplos de estanterías, armarios, fregadores, envases para bebidas, cuchillas de afeitar. En pequeño y gran electrodoméstico tenemos las cocinas, microondas, neveras, lavadoras, lavavajillas. Y en equipo eléctrico, generadores eléctricos, motores eléctricos, cables, transformadores. Bueno, voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Procesos de obtención de litio. Teniendo en cuenta la presencia y formación de litio, tenemos dos procesos bien marcados. Primero tenemos que la pegmatita, que pasa por un proceso de concentración, de donde se extrae litio mediante un proceso de lixiviación y por último pasa por un proceso de purificación para tener finalmente la precipitación de litio. Que esto genera tres elementos principales, los cuales son el cloruro de litio, el bromuro de litio y el hidróxido de litio. Por otro lado, también tenemos que la salmuera natural, que se da mediante una concentración y evaporación solar, que también tiene que llegar a pasar por un proceso de purificación para que finalmente también se precipite el litio. Obtención a partir de pegmatitas o depósitos de roca dura.
El mineral espoduena se concentra por flotación diferencial para tener un concentrado con un contenido de 2.5 a 3.2% de litio, lo cual debe ser calcinado previamente con calizas y posteriormente pasar por procesos de molienda y lixiviación. Obtención a partir de salmueras. En esta parte vemos que directamente en el esquema nos puede inferir que las salmueras pasa por etapas para obtener como fin el carbonato de litio granulado. Principales usos de litio. Lo podemos encontrar en la industria del aluminio, en el vidrio y cerámica. Se utilizan los que son compuestos como baterías, aleaciones de litio y aluminio, como también el aire acondicionado, grasas y lubricantes. Industria del aluminio. Las adiciones de este metal con los productos de aluminio han generado mejoras considerables. El aluminio, al ser bañado con el carbonato de litio, presenta una mayor resistencia y disminuye también su oxidación y aumenta considerablemente la conductividad eléctrica y se usa en aviones y naves espaciales que requieran tener una mayor resistencia. Usos. Se llega a utilizar en la industria del vidrio y de cerámica, para lo cuales son como pirocerámicas o como también en los tubos de televisión. Otros usos se dan en el sistema de aire acondicionado y control de humedad, como a su vez en grasas y lubricantes. Pero también se puede utilizar para el caucho sintético y para las pilas de lixiviación. Futuros usos de litio. Hay 3 mercados potencialmente importantes para el litio, los cuales se encuentran actualmente en etapas de desarrollo tecnológico, los cuales vienen a ser los reactores de fusión nuclear, las baterías secundarias que son recargables y las aleaciones de aluminio y litio. Procesos productivos del molibdeno. En esta parte contamos con los siguientes, los cuales vienen a ser la extracción, el chancado, la molienda, la fundición, lixiviación, electrorefinación, electroobtención, cátodos, despacho, transporte y comercialización. Pasamos a lo que es la extracción. La principal fuente de molibdeno es el mineral molibdenita, y esto lo podemos encontrar o también como en otros minerales, como en el wulfenita y la powellita. El molibdeno se obtiene de la minería de minerales y como subproducto de la minería del cobre, siendo esta última, el principal modo de explotación comercial. Fundición. En esta parte viene a corresponder a las fundiciones elaboradas por una matriz austenítica y que por medio de tratamiento térmico llegamos a obtener una matriz martensífica para asegurar una máxima resistencia a la abrasión, siendo considerada la más dura de todas las fundiciones. Refinación. La refinación se basa en la formación de una pulpa constituida por mineral, agua y otros componentes como reactivos y aire, en donde se busca la adhesión del mineral que se requiere extraer y que se genera gracias a la inyección de aire en el sistema. Comercialización. Para el consumo del molibdeno, en el primer uso se puede dividir en 2 grandes sectores, los cuales vienen a ser el metalúrgico y el químico, con participación del 90% y 10% respectivamente. Pero también, por otro lado, los usos químicos del molibdeno están principalmente vinculados a las aplicaciones catalíticas, tales como reacciones de hidrodesulfuración en la industria del petróleo y el gas. Bueno, gracias.